Buenos días, un día real en mi vida aquí en Murcia, que tenemos muchas cosas que hacer utilizando mi iPhone 15 Pro Max. Y lo importante, sí, he salido de casa con el 100% de batería y ahora podréis estar viendo que tengo un 88% de batería. Y es que ya hemos estado haciendo cosas. ¿Qué hemos estado haciendo? Pues ¿por dónde hay que empezar siempre el día? Por un buen desayuno. Vale, y efectivamente, os lo confieso, he salido de casa con el 100% de batería, obviamente, no puede ser de otra forma. De hecho, lo puse a cargar por la noche, como podéis estar viendo, y me he levantado esta mañana más o menos sobre las 8 y algo de la mañana, creo recordar que eran casi las 9 según esto, ¿vale? Realmente, claro, al 100% de batería estaba, pero ¿qué hemos hecho? Pues nos hemos desplazado durante una hora utilizando Apple CarPlay a través también de Google Maps y Spotify escuchando música. Por cierto, Raquel me ha puesto una música ahora que no me escucha. Y obviamente eso consume bastante batería. Y luego hemos estado desayunando, como habéis podido ver, y hemos estado haciendo unas cuantas fotitos, sobre todo del desayuno, y en una zona de aquí de Murcia que ha estado también muy chula. Eso es la fotito del desayuno, que probablemente la hayáis visto ya en redes sociales. Si no, pues te dejo ahí el Instagram para que puedas ir a echarles un vistazo, que las he subido. Y hemos estado haciendo fotitos pues tanto de Raquel como mías aquí en Murcia. Y obviamente ahora seguiremos. Tengo algo muy tocho que contaros, y los que estéis en Instagram ya lo habéis visto, pero acabo de lanzar una promo para Hiro Hiro brutal, tan brutal como que 5 personas podéis acceder al 80% de por vida en Hiro Hiro. Así que, y para los que estéis aquí en YouTube, os voy a dejar 2 enlaces. Otras 5 personas van a poder entrar al 80% y 50 al 50% de por vida, por menos de lo que cuesta un café, literal. Una forma muy buena de dar apoyo, si queréis dar apoyo. Así que, ya sabéis, vamos a seguir. Y esto es lo que no se ve cuando haces una de estas tomas, que dejas la cámara y te quedas sufriendo por si te quitan la cámara o no te la quitan. Vamos al templo, que tenemos cositas que devolver. ¿Os acordáis que estuve probando el MacBook Air con M3? Pues toca ir a devolverlo. Así que vamos a cogerlo. Ahí lo tenemos, toca devolverlo. Buen debate el que acabamos de tener sobre la obsolescencia programada y los MacBook. Ahora os cuento un poco porque tengo cositas que contaros, no solo de lo que he estado probando, sino de lo que estamos utilizando como argumento últimamente en casa con respecto a Mac. Ahora os cuento la reflexión. Vale, pues la reflexión de la que estábamos hablando es que, fijaros, Raquel hoy por hoy con todo lo que trabaja en casa es, por un lado, con un iMac que es de mediados del 2011, ojo, mediados del 2011 el modelo, y claro, tiene un montón de años y sigue yendo perfecto, aunque obviamente, y de ahí lo que hablábamos de la obsolescencia, hay programas y aplicaciones que ya no se pueden actualizar y que ya no funcionan igual de fluidos en un ordenador de estas características desde hace tiempo. Pero es que también su otro equipo principal, que es suyo, es un MacBook Pro
de 13 pulgadas del modelo 2012-2013 creo que es el famoso MacBook que todavía tenía la manzana retroiluminada. Entonces, claro, la apuesta es como una apuesta sobre seguro. Al final inviertes una cantidad de dinero en un equipo que sabes que te va a estar dando prestaciones durante muchísimos años, aunque luego obviamente a medida que avanzan las aplicaciones y pues los propios procesadores, tu equipo se va quedando atrás. No obstante, el salto que ha habido ahora con los Apple Silicon a mí me hace ver que vamos a estar durante un montón de tiempo teniendo posibles actualizaciones y posible soporte a esas aplicaciones. Es decir, el salto ha sido tan exponencial de donde veníamos a lo que tenemos ahora, que no vamos a volver a ver un salto tan exponencial en el corto plazo, y por tanto yo sí quiero pensar que, por ejemplo, en 10 años un MacBook que compres hoy por hoy vas a poder actualizarlo, aunque no tenga todas las características y novedades que pueda tener el sistema operativo que podamos ver en 10 años, sí vas a tener actualizaciones de funcionamiento, de rendimiento, de seguridad obviamente, y por tanto creo, hoy por hoy, era lo que intentaba hablar con Raquel, que es una apuesta sobre seguro comprar un MacBook, sea el que sea, sin lugar a dudas. Y ahora voy a comer, que mirad, nos hemos preparado 2 poke, el de Raquel es igual que el mío, pero un poquito más pequeño, y vamos a ver si comemos y cogemos fuerza, que tenemos que ir ahora al Ikea, con lo que ya sabéis que eso es un poco de pereza, pero bueno, vamos a comer. Publicado 80% de descuento en Giru Giru, menos de lo que vale un café, menos de €1. Familia, ahí va, lanzamiento de la promo en Instagram, que es otro de los grandes usos que yo hago normalmente del iPhone, utilizar el iPhone muchísimo, cuando digo muchísimo es muchísimo, para Instagram. Familia, mirad lo que me han regalado, mirad qué regalito me han hecho mis amigos de KF Concept. Esto que hay aquí es una maravilla para poder grabar, así como súper imprescindible. A que a nosotros nos gusta usar gafas de sol. Pues bien, cuando grabas con la cámara pasa exactamente lo mismo, que la cámara necesita una gafa de sol. Así que mirad lo que tenemos aquí, de KF Concept, que por cierto, el packaging es muy bueno, porque además va siempre protegidito y es como literalmente como una especie de cuero, muy top. Y lo que tenemos dentro es la lente, que es un filtro de densidad neutra que ya os enseñé en Instagram hace unas semanas, que es de KF Concept. Como puedes ver, según lo gire, me ves mejor o peor a través de él. ¿Por qué? Porque hace un efecto de gafa de sol para la cámara. Lo puedes enrollar en tu cámara y lo que te hace es aplicar ese filtro de densidad neutra que se llama ND, de ahí el nombre, y lo puedes regular desde el 8 hasta el 32 para poder jugar muy bien con la ISO y la exposición, para que nunca quemes tus imágenes, sobre todo cuando grabas en el exterior. De hecho, todo el vlog que estáis viendo hoy, quitando este clip que lo estoy grabando con el iPhone, ha sido todo grabado directamente con la cámara y utilizando siempre el filtro de densidad neutra, el filtro ND de KF Concept, que por cierto os lo dejo por si lo queréis en la descripción del vídeo para que le podáis echar un vistazo. Por cierto, acabo de llegar a casa de mis padres y voy a aprovechar para contaros algo que ha pasado. Y es que ayer noche, se dio cuenta Judith, había un canal de YouTube que no voy a mencionar porque sería hacerle promo absolutamente injustamente hablando, y es que resulta que hay un canal que ha estado cogiendo sin nuestro permiso un montón de clips míos, de Judith, de Verónica, creo que había alguno de Víctor Abarca también, en definitiva que ha estado utilizando nuestros clips para poder pues crear contenido para el canal. Y obviamente que Judith se lo explicaba muy bien en un correo, ¿no? Todos hemos empezado en YouTube alguna vez y todos hemos necesitado algún clip de alguien. ¿Y qué hemos hecho siempre? Pedir permiso para utilizar ese clip y citar la fuente. Y si alguna vez no se ha hecho, ha sido porque se te ha pasado puntualmente un clip en concreto. Pero este canal no, lo que hacía era todos esos clips los utilizaba para montar vídeos propios combinados con bastantes clips de anuncio de producto. Entonces, claro, me parece que ha sido como muy fuerte, que me parece fuertísimo, de verdad. En fin, tenía que contarlo.
Lo que agota ir a Ikea no está pagado, ¿eh? Agotador y mortal. Bueno, duchita y a cenar, que hemos quedado con unos amigos para cenar, y os pongo al día de cómo va la batería, cómo se ha consumido y qué aplicaciones son las que más batería han consumido. Aunque algo que también tenéis que tener en cuenta es que he vuelto de Murcia, por lo que me he desplazado una hora más en coche con CarPlay, Google Maps, bueno, en este caso ha sido Waze y Spotify. Pero bueno, ahora os cuento, ¿vale? Para cerrar el vídeo, qué tal ha ido la batería y cómo lo cargué, que eso también es importante. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Alberto? Ahí, inmortalizando el momento, ¿eh? Sí. Literal, que parece que haya llegado ya el verano. Y eso que solamente estamos en abril. A ver, un segundito, que os coloco esto por aquí. Ahí está. Vale, a ver, como podéis estar imaginando, día siguiente. Llegué súper tarde a casa, a la 1 de la noche, y no tenía ningún tipo de gana de continuar grabando, así que lo que hice finalmente es hacer unos pantallazos para enseñaros cómo acabé el día. Mirad, al final, si os fijáis, os lo estoy poniendo por aquí para que lo podáis ver, acabé el día con un 18% de batería. Y vale, es cierto que tengo exactamente 3 horas y exactamente 3 horas también, tanto de pantalla activa como pantalla inactiva. Insisto mucho en, tengo una tremenda sensación, me gustaría muchísimo hacer una prueba y creo que podría ser interesante, que CarPlay de forma inalámbrica consume una batería descomunal. De hecho, si nos vamos a las aplicaciones más utilizadas durante el día, como veis, la segunda aplicación con más desgaste de batería fue Spotify y la utilicé exactamente algo menos de 2 horas, como 1 hora 45 más o menos, o hora 50, que fueron los 2 trayectos de coche. Luego ya, obviamente, Instagram, subí también mucho contenido en Instagram, estuve bastante por la aplicación, y la aplicación de cámara, pues como no podía ser de otra forma. Pero a fin de cuentas, me llevo esa tremendísima sensación de que una vez más CarPlay de forma inalámbrica, al menos creo yo que por cada hora que transcurre, me atrevo a decir que entre un 10 y un 15% de batería se consume sin lugar a dudas. De verdad que me gustaría hacer la prueba. Y bueno, para los que me preguntéis, porque al final sé que es algo que soléis preguntar muchos y os lo voy a enseñar también por aquí, que esto no hice pantallazo, pero os lo enseño. En cuanto a la batería, sale en inglés porque tengo una de las betas, entonces entiendo que será un fallo, pero como podéis estar viendo, yo tengo siempre la carga optimizada para que, oye, cargue hasta el 80% y después, cuando el móvil sabe que me voy a despertar, me lo carga hasta el 100% para que amanezca con el móvil 100% cargado. Y luego, con respecto a la salud de la batería, fijaros, con 176 ciclos de carga tengo un 100% de salud de batería. Y os aseguro que no me preocupo en exceso por la batería. Obviamente la intento cuidar cargando siempre con un buen cargador, utilizando baterías externas de buena calidad y también, por supuesto, teniendo, como os acabo de enseñar, la carga optimizada siempre activa. Así que, como habéis visto, eso ha sido un día completo en mi vida con mi iPhone 15 Pro Max, casi 7 meses después, más o menos. Sí, unos 7 meses después de tenerlo. Así que, como diría una periodista de aquí de España, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Si no lo has hecho, ya sabes, suscríbete.